Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de los tratamientos, remedios que tenemos para curar la úlcera gástrica, es decir, del estómago, o duodenal, que el duodeno es la parte inicial del intestino delgado que sale del estómago. Las úlceras ya sabemos que son heridas del revestimiento interno del estómago, del duodeno, que se pueden dar también en otras partes del cuerpo, pero ahora estamos hablando de estómago y duodeno, y que dará lugar a una serie de síntomas muy desagradables de dolor abdominal o de acidez, sobre todo cuando el estómago está vacío, que a veces calma con antiácidos o calma también cuando comes una pequeña cantidad de comida, notas que te calma. A veces los síntomas pueden ir también con náuseas, con vómitos, o se puede complicar incluso con hemorragias digestivas, con perforaciones de estómago o incluso con una cicatrizaciones en algunas partes del estómago que puedan llegar a dar incluso obstrucciones. Entonces esto es un tema serio. Para diagnosticarlo el método es la gastroscopia, es decir, el meter un tubo a este nivel hasta llegar al estómago y con una cámara se detecta si hay lesiones, o sea, si hay úlceras o estas heridas que estamos hablando, o a veces se toman biopsias para después estudiar en el microscopio si hay algún tipo de lesión adicional que pueda haber sido sospechosa y para confirmarla o descartarla. Entonces, si entendemos un poco el mecanismo por el que se producen estas lesiones, estas heridas en el estómago, en el duodeno, podemos más o menos deducir los tratamientos que se realizan. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es un desequilibrio entre la producción de ácido del estómago y el revestimiento mucoso. Entonces, si hay un exceso de producción de este ácido o la mucosa está lesionada de alguna manera o ambas cosas, pues se producirán con el paso del tiempo estas úlceras que pueden dar lugar con el paso del tiempo incluso a complicaciones graves. Estas úlceras se producen con frecuencia en los países industrializados durante la vida de las personas. Hasta un 10% de las personas podrían tener una úlcera y normalmente se diagnostican las del duodeno alrededor de los 40 y algo años y las del estómago a los 50 y algo. El método de diagnóstico ha de ser una gastroscopia, como estoy diciendo, y los síntomas pueden empezar mucho antes del diagnóstico, que la persona empiece a tener molestias, tome por su cuenta antiácidos, al final consulte y cuando se deciden hacer una gastroscopia pues se hace el diagnóstico de confirmación que nos dice lo que tiene. Entonces, teniendo en cuenta este desequilibrio, porque entre ácido y protección del estómago, de la mucosa, entonces, ¿por qué se puede producir esta úlcera? ¿Por qué puede haber este desequilibrio? La causa más frecuente se ha visto que era una bacteria, una infección que le llaman Helicobacter pylori, que no se sabe muy bien cómo se transmite, se piensa que puede ser a través de la comida, del agua o a través del beso. Entonces esta podría ser una de las causas. Mucha gente tiene la infección pero no tiene síntomas, pero en algunas personas, si se dan las condiciones tanto genéticas como ambientales, como del tipo de alimentación que tiene y de las circunstancias de la persona, pues puede desencadenar que tenga una úlcera. O sea que esta sería una de las causas más frecuentes. Después están los antiinflamatorios no esteroideos, fármacos como por ejemplo la aspirina o el ácido acetilsalicílico, pero también el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, el piroxicam, en fin, todos estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que ya en otro vídeo ya expliqué su mecanismo de acción y por qué podían dar estos problemas, pues están detrás de muchos síntomas de este tipo y sobre todo de úlceras que acaban teniendo las personas en estómago o incluso en duodeno. O sea que esto es otra de las posibles causas, en este caso de lesión en la mucosa. Igual que el Helicobacter pylori, que también puede acabar lesionando la mucosa. Después hay otros fármacos que también pueden actuar. Normalmente es cuando se asocian a estos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo los corticoides. Pueden llegar a dar problemas, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, en fin, todos estos fármacos en combinación con antiinflamatorios se potencia este efecto. Después los anticoagulantes también, todos los anticoagulantes también podrían dar lugar a complicaciones de este tipo. Y después fármacos que se dan para la osteoporosis, como el alendronato y el risedronato, que muchas veces cuando se indica que hay que tomarlos ya te dicen que has de
que tomarlos en ayunas y hay que estar en una posición de pie o sentados, cuando se toman como mínimo media hora antes de desayunar. Normalmente se dan una vez por semana, pero estos fármacos, sobre todo si se asocian a antiinflamatorios, pueden dar lugar a problemas gástricos y con el tiempo incluso podrían dar lugar a una úlcera, o sea que habría que ir con cuidado. Después hay factores que también pueden contribuir, aunque no causen directamente, pero sí que pueden hacer que aumenten las posibilidades de que haya una úlcera, sobre todo si se asocian a los factores que hemos comentado antes del Helicobacter pylori o de la toma de antiinflamatorios. Sería aquí el tabaco, que contribuye a que se lesione también la mucosa, y también las bebidas alcohólicas, porque aparte de también favorecer que se lesione la mucosa, pueden aumentar la producción de ácido clorhídrico. Después también las comidas, sobre todo las comidas picantes, comidas fuertes o comidas copiosas, pues a veces también pueden contribuir. No es que lo causen, pero contribuyen a que se dé este tipo de problema. O que en el caso de que tengas úlcera, empeore. Y después también hay otras causas que son menos frecuentes, pero que hay que tenerlas en cuenta por si acaso, como por ejemplo sería lo que llaman el síndrome Zollinger-Ellison, que es por una producción excesiva de ácido clorhídrico en el estómago y que la causa suele ser un gastrinoma, que es un tumor que el problema es que produce mucha gastrina, que es una hormona que hace que aumente la producción de ácido clorhídrico. Entonces, esto es un tumor que a veces puede crecer en el páncreas o en el intestino delgado y que puede dar lugar a úlceras de repetición exageradas, y el problema es una producción excesiva de gastrina. O sea que esto, en casos en los que haya úlceras refractarias de repetición, habría que tenerlo en cuenta. Después también la enfermedad de Crohn, que puede dar lugar a úlceras a nivel del intestino, pero del aparato digestivo en general, pero podría afectar también al duodeno y al estómago. Y después también el cáncer gástrico también puede dar lugar a una úlcera. Por eso es importante a veces, cuando no se tiene claro y según la edad de la persona, el hacer una gastroscopia y el hacer biopsias para estar seguros de que no haya una complicación de este tipo, sobre todo si se sospecha, porque hay síntomas adicionales de síndrome constitucional, de que la persona empieza con mucho cansancio, anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, en fin, síntomas de este tipo. Entonces hay que ir con cuidado, sobre todo a partir de los 50 años, porque habría que descartar un problema de cáncer gástrico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento o cuál es el remedio que hay para curar estas úlceras gástricas o duodenales? Pues son tratamientos bastante efectivos que normalmente solucionan el problema y lo que hacen es atacar la causa. Si la causa es el Helicobacter pylori, habrá que dar un tratamiento con antibióticos para atacar a esta bacteria, y si la causa es debida a los antiinflamatorios que estás consumiendo, pues habrá que eliminarlos o disminuirlos lo máximo posible. A la vez lo que se hace es dar tratamientos para disminuir la acidez del estómago, porque estos tratamientos lo que hacen es ayudar a que se vaya regenerando la mucosa y suelen ser bastante efectivos. Entonces, los antibióticos que se dan dependen un poco del área geográfica. Normalmente suele ser tratamientos de 14 días. Puede variar según los protocolos y según las resistencias que haya según las zonas, o si tienes una alergia o no. Suelen ser tratamientos antibióticos con amoxicilina, claritromicina, metronidazol, pero también hay otros antibióticos que se utilizan. Eso ya será el médico el que tiene que decidirlo según los protocolos que tengan. En cuanto al tratamiento para disminuir la secreción o la producción de ácido clorhídrico en el estómago, los que se utilizan más son los inhibidores de la bomba de protones, que fueron algo así como espectacular cuando se empezaron a utilizar, porque la gente los demandaba mucho porque les disminuían mucho los síntomas. Yo me acuerdo de esto. Entonces el más famoso es el omeprazol, pero luego han ido saliendo otros como el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y otros, que son todos más o menos parecidos y que suelen ir bastante bien y solucionan el problema. Al final de este vídeo pondré un enlace en el que hablo sobre el omeprazol y hablo de sus posibles efectos indeseables y sus problemas. Normalmente, si no son tratamientos a muy largo plazo, que a veces sí que es necesario tomarlos, pero si no son a muy largo plazo, no suele haber ningún problema.
En el caso de que el problema sean los antiinflamatorios y tengas que eliminarlos, pues si no se puede, a veces se dan el omeprazol o algún fármaco de estos para evitar, para proteger el efecto del antiinflamatorio, pero a ser posible lo que se intenta es cambiarlo por el paracetamol o acetaminofén, que sería la alternativa, pero esto también habrá que comentarlo con el médico. Los antiácidos también se utilizan, que más bien es para ayudar en los síntomas, lo que hacen es neutralizar el ácido que hay en el estómago, pero no es un tratamiento para la úlcera propiamente dicho, es más bien para los síntomas. Antes de que aparecieran los inhibidores de la bomba de protones, se utilizaban unos fármacos que lo que hacían es, en vez de bloquear la producción de ácido clorhídrico, lo que hacían era reducirlo, y estos eran los antagonistas de los receptores H2, que son los receptores de la histamina, que son la cimetidina, la famotidina, y también antes se utilizaba la ranitidina, que se sigue utilizando pero ya no por vía oral, y que estos fármacos todavía tienen alguna utilidad, pero se utilizan mucho menos. Y después también hay algunos fármacos que son protectores directamente de la zona de la úlcera, que pueden ayudar, como por ejemplo el misoprostol y también el sucralfato. En casos graves es posible que haga falta cirugía, pues sobre todo si ha habido complicaciones como hemorragias, perforaciones o estrechamientos debidos a cicatrizaciones anómalas, pero esto hoy en día suele ser muy raro porque se disponen de medicamentos que son muy efectivos, o sea que no suele ser habitual, pero podría ser. En cuanto al estilo de vida y después remedios naturales que se comentan, hay que tener en cuenta que si ya hemos dicho que el tabaco y el alcohol hacían más difícil la curación de la úlcera o la empeoraban, aunque no la llegaran a causar, pues está claro que si dejas de fumar y dejas el alcohol, favorecerás el que se cure la lesión con mucha más rapidez y que no haya complicaciones. Este es el sentido común. En cuanto a las comidas picantes, pues también, si te sientan mal, pues habrá que disminuirlas, lo cual no quiere decir que esto sea la causa de la úlcera, ni que al dejar de comerlas se cure la úlcera, pero sí que ayudarás o te favorecerá el que la recuperación con los tratamientos que te dan sea más rápida. Y después también hay que tener en cuenta el tema de las comidas muy copiosas o las comidas muy grasientas o con alimentos que ya tú mismo notas o tú notes que te van mal. Como si a ti te va mal el café, pues, y cuando no tomas café te encuentras mucho mejor, pues habrá que eliminar el café. O quien dice el café dice el chocolate o dice el tomate o cualquier otro producto, ¿no? Entonces un poco cada persona ser médico de sí mismo. Pero esto hay que tener muy claro que tomar estas medidas dietéticas no te curarán la úlcera, sino lo que harán es facilitar el proceso de curación con los tratamientos propiamente dichos que te haya puesto el médico, o sea que esto hay que tenerlo claro. Después también hay remedios naturales que se comentan, como si por ejemplo el vinagre de manzana, el zumo de papaya, el de aloe vera, el cogollo, la col. Hay múltiples tratamientos que se dan en forma de remedios naturales, a veces en forma de zumos, a veces en forma cocinada, que pueden ir bien para mejorar la digestión o pueden mejorar sintomatología, pero esto no te va a curar la úlcera. O sea, si tienes una úlcera diagnosticada, has de ir al médico y has de seguir el tratamiento que te pauten para acabar curándola de verdad, porque con los remedios naturales sí puedes mejorar algunos de los síntomas, pero no la vas a conseguir curar. Si tienes una úlcera diagnosticada, si es un problema de mala digestión, quizás sí que mejores, pero no la úlcera propiamente dicha, y hay que ir con cuidado porque la úlcera puede dar lugar a problemas graves, que hemos dicho, de hemorragias o de perforación o de cicatrización anómala, que puede dar lugar a estenosis, es decir, estrechamientos y a problemas de este tipo. Entonces es importante ir al médico, si te lo diagnostican, hacer el tratamiento que te pauten, y si vas a hacer algún tratamiento alternativo, pues siempre comentarlo por si acaso. Te dejo aquí otros vídeos sobre la hernia de hiato y el reflujo gastroesofágico en los que respondo a las preguntas más frecuentes sobre estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.